Casi 50 años después, este movimiento sigue vivo. Esta pieza fue producida antes del colapso de la Unión Soviética. Calibres como este, piezas como esta, se produjeron masivamente durante la década de los 70 y los 80. Es el caballo de batalla de la primera fábrica de relojes de Moscú. Como dato curioso, podemos ver que la esfera ha adquirido un color crema champán, buscado por quienes restauran estos modelos, ya que suelen envejecer con una pátina súper atractiva que les da un aire vintage único. Y aquí vamos a ver cómo se desempeña en el crono comparador. Y para hacer un reloj que tiene aproximadamente más de 40 años, no se ve nada mal. Tenemos adelantos de una fluctuación de más 32 y subió a más 130 y algo. Tenemos que repararlo, o más bien tenemos que darle un mantenimiento, que creo que es lo que necesita. Sobre este movimiento, como ustedes pueden ver, es un movimiento 26142H, famoso entre los amantes de la relojería por ser extremadamente fiable y fácil de reparar. Este es un calibre de 26 milímetros con calendario, y aquí vamos a proceder a quitar las agujas que, nuevamente, para un reloj de más de 40 años, esas agujas se ven impecables. Igual la esfera. Me encanta el tono champán de esta esfera. Algo que no sé si voy a poder corregir es que en el logo y en el marco hay cierto desgaste o corrosidad. Y nos encontramos la primera sorpresa. Yo creo que esto es algo que no se puede decir poco común. Se encuentra a menudo cuando estamos dando mantenimiento. Este es un tornillo que sujeta a la esfera y de alguna manera salió de su lugar y terminó entre la platina y el dial. Esto potencialmente puede dañar mucho, sobre todo el calendario, porque está ahí rozando exactamente con el calendario, pero aparentemente no se ven problemas en este calendario, lo cual nos agrada. Sí sabemos que este reloj se le ha dado mantenimiento anteriormente porque los tornillos están ligeramente marcados. Así que vamos a proceder a desensamblar lo que es el calendario para poder inspeccionarlo y asegurarnos que todo esté perfecto. Este es un calibre de 26 milímetros, como ya les estaba diciendo, con calendario. Y esta es una versión mejorada. Uy, estos muellecitos, yo les tengo pánico a estos muelles, porque a veces suceden cosas como estas que van a ver ahora. ¡Pum! Volando por los aires. Pero ahí lo tenemos, no perdimos. Proseguimos con extraer la rueda de la hora y vamos a sacar el calendario. No se ve mal. Continuamos en el desensamblaje y, como les estaba diciendo, esta es una versión mejorada de los modelos anteriores. Es un movimiento que tiene 17 rubíes que se usan para reducir la fricción en los puntos de mayor desgaste, lo que permite que el reloj dure décadas si se aceita correctamente. Bueno, como pueden ver, reloj de más de 40 años y hasta ahora, bueno, está funcionando, por supuesto. No está funcionando en los parámetros que debería estar, pero que no podemos esperar otra cosa. Aquí vamos a sacar el Cannon Pinion y yo tengo definitivamente que buscarme una herramienta dedicada para esta tarea, porque este proceso es bien peligroso. Un movimiento a un lado y podemos partir el pivote o el eje de la rueda central y la cuarta rueda, lo cual sería un error fatal. Sacamos el volante, parte crucial, y para mí esta es la parte más delicada
contiene el espiral. Y otra sorpresita, ¿qué es esto, caballero? ¿Qué es esto que estamos viendo que salió del puente de la rueda de volante? ¿Qué es eso? La única explicación lógica que yo le hallo es que la persona que hizo el mantenimiento anteriormente encontró un problema con el end shake y pues le puso esto para hacer como especie de un espaciador y darle un poquito más de holgura al eje de volante y así no se trabe. Que hay otras maneras de hacerlo, pero me parece que yo voy a utilizarlo nuevamente porque el volante estaba funcionando bien. Eso vamos a revisarlo con más detalle después que hagamos la limpieza y el ensamblaje. Bueno, hablando un poquito de la historia de este ejemplar, y miren, no tiene juego aquí prácticamente ninguno, lo cual es excelente. Y ahora encontramos otra cosita más. Aquí vemos ¿qué es esto? Dos collarines. Oh, wow. Qué raro está eso. Eso significa que la persona que lo ensambló perdió uno, quizás se le metió debajo de uno de los puentes, no lo vio y pues lo reemplazó con otro y ese se quedó ahí debajo durante años. Y lo más impresionante de todo es que no dañó, o aparentemente no ha dañado el mecanismo. Esta pieza está llena de sorpresas. Este ejemplar viene exactamente de la misma fábrica que hizo el Starman Sky que llevó Yuri Gagarin al espacio y se conoce por ser un movimiento de precisión agrícola. Es un movimiento que a veces se le llama el tractor porque no es refinado visualmente para nada, pero es casi indestructible. Está diseñado para funcionar en climas extremos. Seguimos con el desensamblaje del puente del tren de ruedas y seguimos con un poquito de la historia. Diseñado este movimiento, este calibre para funcionar en climas extremos, desde el frío siberiano hasta el calor de Asia Central. Y como ustedes pueden ver ahí en este puente, las inscripciones en inglés. Es muy probable que esta unidad fuera destinada a la exportación. La Unión Soviética necesitaba la moneda dura extranjera y exportaba millones de relojes a Europa y América bajo la marca Poljot. Este reloj tiene una reserva de marcha de aproximadamente 38-42 horas. Y lo que tenemos aquí, caballeros, sin duda alguna, es un ejercicio de eficiencia. Este es un mecanismo honesto, no intenta ser lujoso, pero está diseñado para que no sea muy complicado de devolverlo a la vida. Realmente en este proceso de desensamblaje es bien straightforward, es bien fácil. Aquí tenemos, hay algunos puentecitos que a veces se atoran un poquito y uno tiene que hacer un wiggle por aquí y por allá. Puente tan delicado como es el del áncora de escape, porque el áncora de escape tiene unos pivotes que son extremadamente delicados y finos, pero sobrevivimos. Aquí está el áncora de escape, estoy inspeccionando, los pivotes están bien y el shellac está bien también. Procedimos con el desmantelamiento del puente de la rueda central. Y el nacimiento de esta fábrica de relojes de Moscú tiene un origen, no sé si ustedes lo saben, pero tiene un origen americano. En 1930 la URSS no tenía una industria relojera moderna y para solucionarlo compraron dos fábricas estadounidenses, Dover Hampton y Ansonia. No solo compraron las máquinas, también contrataron a 23 técnicos estadounidenses para que se mudaran a Moscú y enseñaran a los trabajadores soviéticos el arte de la relojería industrial. Ahora, significado de la palabra Poljot. Poljot, ¿qué significa? Significa vuelo. Y se adoptó oficialmente en 1964 como homenaje al primer vuelo espacial humano de Yuri Gagarin en 1961. Y aunque Gagarin llevara un modelo diferente, estos modelos eran fabricados en la misma planta que el modelo que llevó a Yuri al espacio.
Esta pieza no solo da la hora. Aquí estoy desensamblando lo que es el keyless work, donde antes de continuar con la historia, esta parte también es un poquito estresante para mí, porque hay que reducir las tensiones de los muelles antes de zafar los platos, como ustedes pueden ver. De lo contrario, hay cosas que pueden catapum salir volando. Uy, aquí tenemos otro muellecito. Estos muelles están empotrados en el plato, pero a veces ¡pum! Salen volando. Menos mal que pude rescatarlo. Me quedé confiado porque como él va aquí empotrado en la platina, en el plato principal, pues por lo general el plato lo sostiene ahí en la ranura y ellos no salen de su lugar. Como pueden ver, hay uno que está empotrado ahí y no sale. Pero parece que ya este ha tenido cierto desgaste y pues nada, voló como paloma. La Guerra Fría, estos ejemplares, esta pieza no solo da la hora, sino que representa la filosofía industrial de la Guerra Fría en los años entre 1947 y 1991 aproximadamente. Era la filosofía de hacer algo que funcionara para siempre, que fuera reparable y que cualquiera pudiera poseer. Este ejemplar encierra una batalla de tecnología y prestigio entre Estados Unidos y la Unión Soviética. En los años 60, demostrar quién era más avanzado tecnológicamente era vital. Y los relojes no podían ser menos que parte de esa propaganda. Era demostrar que el fracaso no era una opción. Pero, ¿por qué un país comunista ponía inscripciones en inglés? 17 joules, made in USSR. La respuesta es que durante la Guerra Fría, la URSS necesitaba desesperadamente moneda dura, dólares, para comprar tecnología y alimentos y gramos. Qué ironía, ¿eh? Este reloj fue fabricado bajo el régimen comunista para ser vendido a los capitalistas y así financiar el sistema soviético. Wow. El Made in USSR en inglés es el recordatorio de esa necesidad. Esta pieza que tengo en esta mesa, la cual estoy desensamblando, limpiando y hablando de la limpieza después del desensamblado o después del desarme, algo que no podemos obviar es limpiar las joyas. Antes de hacer cualquier otro tipo de limpieza con líquido, es importante utilizar pegwood o otro tipo de madera para la sacamos punta, la afilamos bien y pues ahí en los hoyitos de los rubíes es muy importante ir y limpiar porque el aceite se pone duro ahí dentro y es muy probable que incluso después de una limpieza con líquidos, si no hacemos este trabajo, esta primera etapa que es suavizar toda esa costra, es posible que nos queden residuos y esto pues afecte el desempeño del mecanismo. Como les estaba diciendo, esta pieza que tengo delante de mí en la cual estoy trabajando representa la fase final de esta era de los años 80. Este es un movimiento que sobrevivió a la crisis del cuarzo, cuando los relojes de pilas japoneses casi matan a la industria suiza. Cuando finalmente cayó el muro de Berlín en 1989 y la URSS se disolvió en 1991, fábricas gigantes como Peugeot comenzaron a desaparecer o a fragmentarse. Ahora aquí estoy mirando este puente del barrilete y como pueden ver no existe marca ninguna, por lo tanto esto nos dice que no hay un desgaste serio en ese orificio de donde va el eje del barrilete. De lo contrario, enseguida que comienza a haber una holgura mayor de la que normalmente debe existir, una tolerancia mayor,
Lo que sucede es que el barrilete comienza a rozar en su perímetro con la platina o con el puente, dejando unas marcas que son claramente visibles y que tenemos que inspeccionar en este momento de desensamblaje y de limpieza. Mucha gente subestima este Peugeot, pero las máquinas que cortaron estos engranajes tienen un linaje que se remonta a la precisión alemana, capturada tras la caída de Berlín. Tras la Segunda Guerra Mundial, la URSS se llevó fábricas enteras de Alemania como reparación de guerra. Y esto incluyó maquinaria de Glashütte. No tengo la menor idea cómo se pronuncia eso. Creo que es una palabra alemana. Pero los ingenieros soviéticos, la verdad es que aprendieron de los mejores. Aprendieron de los americanos por una parte y también de los europeos. Y si podemos darnos cuenta, algunos de los puentes o disposiciones de la rueda en esta maquinaria nos van a recordar la arquitectura europea. Es porque los cimientos de estas máquinas de producción eran alemanes o suizos. Otro dato curioso es que los soviéticos decidieron que 26 milímetros era el tamaño mágico para la platina, porque permitía un volante lo suficientemente grande para ser preciso, pero lo suficientemente pequeño para caber en una caja elegante. Este diseño buscaba que si, por ejemplo, un soldado en Siberia necesitaba una pieza, pudiera sacarla de otro reloj similar. La compatibilidad era increíble. Este reloj cuenta con un volante que late a 21.600 alternancias, lo que para la época no era un movimiento perezoso. Era una máquina de alta frecuencia para los estándares de aquel momento. Recordamos que la normalidad era 18.000 alternancias. Así que este movimiento, con 21.600 alternancias hace más de 40 años atrás, representaba avance tecnológico y precisión. A diferencia de la industria suiza, donde muchas piezas se subcontrataban, en esta fábrica se fabricaba absolutamente todo, desde los tornillos más diminutos hasta los espirales del volante y las esferas. Tener ese logo en la platina garantiza que cada componente nació en el mismo edificio moscovita. El logo solo funciona como una marca de origen interna para los relojeros y técnicos de la época. Al ser una pieza de exportación, el marketing se dejaba para la esfera, mientras que el movimiento conservaba su firma industrial pura. Si nos damos cuenta en los metales, como el puente de este balance, la platina y otros puentes, nos damos cuenta que solían estar hechos de latón de alta calidad y luego recubiertos con una capa de níquel para prevenir la corrosión. Puedes notar que a pesar de que esta pieza tiene más de 40 años, el metal conserva un brillo muy decente. Eso habla de la pureza de los metales utilizados en una época en la que el acero y el níquel eran materiales súper controlados por el Estado para uso militar. Después de haber navegado por la convulsa historia de la primera fábrica de relojes de Moscú y entender cómo el Peugeot 2614 es un hijo directo de la Guerra Fría, pues toca ensuciarse las manos, o mejor dicho, limpiarlas de este veterano. Empezamos con la estética. Esta caja tiene décadas de historia acumulada en forma de suciedad. Aquí no hay espacios para herramientas agresivas. Uso paywood, una madera. Es un proceso casi arqueológico. Voy retirando los restos de ADN, polvo de otras épocas. Es gratificante ver cómo la base metálica se va asomando nuevamente. Una vez prelimpiado, la caja, la tapa trasera y el cristal
van directos al limpiador ultrasónico. Escuchen ese zumbido. Son miles de burbujas microscópicas implosionando contra el metal, arrancando lo que mis ojos no ven. Y ahora nos enfocamos en el cristal de acrílico. El plexiglas tiene una ventaja sobre el zafiro. Tiene memoria y se puede curar. Aplicamos PolyWatch. Al principio parece que no pasa nada, pero con la fricción y el calor, los arañazos van desapareciendo. De repente, el dial que pondremos luego tendrá una ventana cristalina prácticamente sin cicatrices. Ahora entramos en la parte química. El movimiento está desarmado. El tren de ruedas, los puentes y la plátina se bañan en benzina. Este es un solvente clásico que han usado los relojeros por años y años. Disuelve los aceites secos de hace 30 años sin dañar el metal. Pero la benzina desafortunadamente deja un resto pequeño que tiene que ser enjuagado en alcohol isopropílico al 99% para asegurar que no quede ni una gota de aceite o, peor aún, de humedad. Pero mucho cuidado, porque el áncora de escape y el volante son la aristocracia de este reloj. Para ellos no usamos benzina, usamos hexano. ¿Por qué? Porque bueno, es más volátil y es menos agresivo con la goma laca o el shellac que sujeta las paletas de rubí del áncora. No queremos que un descuido arruine el corazón de este reloj. Con todas las piezas brillando, empezamos el ensamblaje. Y todo comienza con la energía. Tomamos la cuerda. Es ese muelle real que es una espiral de fuerza pura. La aceitamos con cuidado para que las espiras no friccionen entre sí. Enrollarla en el barrilete requiere paciencia y una mano firme. Ponemos la tapa, presionamos y ahí está. La batería mecánica de nuestro reloj lista para trabajar. Colocamos la rueda central. Aceitamos. Y su puente es la columna vertebral. Inmediatamente después, el barrilete entra en escena con su propio puente. Sentir cómo encajan estos componentes soviéticos es entender su filosofía. Son robustos, sin ornamentos innecesarios, hechos para durar 1000 años. Pasamos ahora a la parte de la esfera para montar el mecanismo keyless o el sistema de remontuar. Aquí es donde la grasa y el aceite juegan roles distintos. Engrasamos los resortes y los puntos de alta presión. Cada clic del piñón de carga y de la rueda de castillo debe sentirse sólido. Me hace falta que te mande esa información. Colocamos el piñón de minutos. Sin él, las manecillas no se moverían aunque el reloj estuviera en marcha. Es el embrague que permite poner el reloj en hora.
Y pues volvemos al tren de rodaje. La coreografía de la rueda intermedia, la cuarta rueda y finalmente la rueda de escape. Colocamos el puente del tren de ruedas. Este es el momento de máxima tensión. Todos los pivotes deben alinearse perfectamente en sus joyas antes de apretar los tornillos. Y una vez asegurado, una gota mínima de aceite en cada pivote. Ni más ni menos. El exceso es tan malo como la ausencia. Continuamos con el sistema de carga manual. Instalamos el clic con su resorte y la rueda de corona. Y aquí está la pieza, la rueda de trinquete. Es esa rueda grande que va atornillada directamente al eje del barrilete y que retiene la energía que le damos con la corona. Ahora viene el momento de la verdad. El áncora de escape y su puente. El áncora es el guardián del tiempo. Para que funcione como seda, lubricamos la paleta de salida. Solo una pizca de aceite especial para que al oscilar distribuya el lubricante por cada diente de la rueda de escape. Esto es una lubricación dinámica. Y entonces el clímax, el volante, lo dejamos caer en su lugar. Si el trabajo está bien hecho, it will be alive. Cobrará vida. Pero para que sea eterno, tenemos que lubricar las joyas del eje de volante, los Inca Block. Retiramos el resorte, sacamos la piedra de contrapivote, ponemos la gota de aceite exacta y la volvemos a cerrar. Es como ponerle una almohada de aceite al eje para que flote mientras late a 21.600 alternancias por hora. Volvemos al lado de la esfera para el Motion Works. Ruedas intermedias, rueda de minutos, rueda de horas. Pero aquí el Peugeot nos guarda una sorpresa de ingeniería, su sistema de calendario. Normalmente en relojes económicos el calendario se arrastra lentamente entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana o las 12. Pero este Peugeot es diferente. Montamos la leva de calendario con su resorte. Hay una rueda que engrana con la de las horas y que tiene una pieza que va empujando esta leva, acumulando tensión durante horas. Es como un arquero tensando su arco. Cuando el reloj llega exactamente a las 12, ¡boom! Esa tensión se libera. La leva golpea la rueda de calendario y ¡pum! El cambio es instantáneo. Un pestañazo de lujo que no envidia nada a calibres suizos de alta gama. Pero que, para que esto funcione, montamos el saltador de calendario. Engrasamos los dientes del disco de fecha y cubrimos todo con el plato superior. Es una danza de precisión mecánica que realmente da gusto ver. Lo llevamos ante el juez, el crono comparador. Tras 48 horas de rodaje para que los aceites se asienten, procedemos al ajuste fino. El resultado me deja una sonrisa en la cara. 3 segundos de adelanto,
amplitud de 270 grados que indica un corazón fuerte y un error de golpeo de 0.0 milisegundos. Está perfecto. Finalmente, el vestido. Colocamos la esfera que brilla. Instalamos las manecillas asegurándonos de que a las 12 exactas salte la fecha. Metemos el movimiento en su caja de acero. Cerramos la tapa. Y ponemos una correa de cuero que le haga justicia. De un montón de piezas sucias y olvidadas de la era soviética, hemos recuperado una máquina del tiempo funcional, elegante y precisa. El Peugeot 2614 vuelve a la vida, listo para otros 40 años en la muñeca.